Bueno, primero que todo, comentarles que esto partimos la clase bastante más tarde, pero yo creo que todos tenemos que tener como ser bien comprensivos con las situaciones de todo, en el sentido de que yo creo que para muchos es nuevo el tema de tener clases online, ¿sí? Entonces eso, ya paciencia, esta parte la vamos a hacer más cortita, ya, porque ya nos alargamos harto en ver que estuvieran todos conectados. ¿M? Entonces vamos a hablar del desarrollo en la temprana infancia. Yo les digo, a mí me encanta hablar, pero también me encanta escucharlos y que me hagan preguntas, ¿ya? Porque si no, me aburro, ¿ya? Me aburro como un burro. Así que, por favor, opinen, comenten, asocien. Para mí todo eso es muy importante saber que están ahí, po. ¿Mm? Eh, a ver, déjenme ver si la Estefanía me escribió algo. Ah, la Estefanía, perdón. Voy a hacer la introducción de la Estefanía, ¿ya? Estefanía Leiva Vargas, trabaja en comercio ambulante, es mamonejita, le gusta la cocina saludable y consciente, y le gusta participar en actividades sociales. Mucho gusto, Estefanía. ¿Ya? Escríbale después a la Gabriela con su número de WhatsApp para que le agregue al grupo que va a ser. Entonces, con respecto al desarrollo en la temprana infancia, comentarles que hay una serie de hitos. Aquí arriba ustedes ven que dice DCM, ¿sí? El DCM es un manual estadístico, diagnóstico, que va a orientar todo aquello que se vincula a los trastornos mentales o a los trastornos generalizados del desarrollo, ¿sí? Entonces el DCM, bueno, es un instrumento que ha tenido varias ediciones, ¿sí? Ahora vamos en el DSM-5, y es creado como por un grupo, un panel de expertos, ya sea en temáticas de infancia, de adultez, pero todo vinculado como a la psicopatología, ¿sí? A nociones de la psicología del desarrollo, en fin. Entonces, cuando hablamos de desarrollo temprano, una área es la coordinación, ¿verdad? Y va a incluir la integración sensorio-motriz, es decir, desde que el bebé nace hasta que va tomando vuelo, hay un ajuste cada vez más complejo de movimientos y posturas, ¿sí? Que va a requerir una maduración paralela de la conducta motora y de la integridad de los órganos sensoriales, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de sensorio motriz, tiene que ver con la integración entre aquello que de lo sensorial, es decir, eh, gusto, tacto, visión, ¿sí? ¿Qué más se me queda en el tintero? Son 5 sentidos, ¿verdad? Profe, pero este desarrollo temprano se desarrolla desde el vientre o cuando ya ha nacido la- el bebé. Es muy buena pregunta. Hay desarrollo perinatal, de todas maneras, ¿sí? El Ah, bebé y se llama incluso perinatal. Perinatal. perinatal es exacto, el Ya. periodo en que el bebé está dentro de la guatita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ah, la perfecto. Angélica nos contaba que está embarazada, ¿verdad? Entonces ya en su guatita, el bebé, ya hay una integración sensorio-motriz, ¿sí? El bebé puede sentir, hay una cierta calidez también, ¿sí? Vamos realizando algunos movimientos. Sin embargo, una vez que el bebé ya nace, todos estos movimientos que al comienzo pueden ser algo torpe en la guagüita, se va logrando integrar un poco más, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, en un primer momento para un bebé, no sé, pues se le va a hacer difícil tomar algo, manipularlo, ¿verdad? Y ya a lo largo del desarrollo puede tomar un elemento, lo puede acercar, lo puede tirar, puede aproximarse a él, ¿sí? Eh, Esto es muy interesante, la coordinación con cómo se va desarrollando, por ejemplo, el tono muscular, ¿sí? En la medida en que el tono muscular se va fortaleciendo, va permitiendo el despliegue de movimientos cada vez más finos, ¿sí? Disculpe, la sigla entonces desarrollo psicomotor, hitos o desarrollo salud mental, de la sigla que está arriba.
De la sigla, no, esto es DCM, que es este Manual de Diagnóstico y Tratamiento. ¿Sí? Ah, perfecto, no tiene nada que ver. Ya, perfecto. Sí, pero está Listo, bien, no gracias. se preocupe. Por otro Ok. lado está el área social, ¿verdad? Que tiene relación con la respuesta a las relaciones interpersonales y del medio social. ¿M? Que como saben, en un primer momento se va a vincular en el ideal, ¿verdad? Con la madre y luego se va a extender al mundo que rodea al niño. Los seres humanos estamos como programados para el desarrollo del área social. Entonces, de hecho, hay una hipótesis que los niños o las niñas, ¿verdad? Los bebés cuando nacen, usted ha notado que son como suavecitos, ¿sí? Que son como que generan de por sí ternura. Es como que viene adaptado el bebé como para el encuentro con el otro, ¿sí? Que eso pase o no pase, por supuesto que son variables que vamos a entrar a analizar con mayor profundidad. ¿Mm? Es muy interesante la relación, bueno, históricamente todo lo que tiene que ver con la infancia se vincula muy rápido a la relación con la madre, ¿sí? La madre, quiéralo o no, es la primera que va estructurando, que va significando los movimientos del niño, ¿sí? Los llantos del niño. ¿Mm? Las mamás logran interpretar por ejemplo, si un llamado o un llanto tiene que ver, no sé, pues con hambre, tiene que ver con sueño, ¿sí? Y de ahí de a poquito es muy interesante cómo en esta interpretación que hace la madre, el niño se va subjetivando. ¿M? Van apareciendo como identificación de distintas necesidades. También vemos que en un primer momento aparece esta sonrisa espontánea, a la cual la madre tiende a responder, ¿verdad?, con risa, cuando dicen, por ejemplo, como, ay, mire, qué coqueto está el niño. La verdad es que el niño, un bebé imposible que esté coqueteando, como lo entendemos los adultos. Es como los adultos vamos interpretando estas manifestaciones conductuales en los niños y de ese modo se van incorporando al tejido sociosimbólico propio de las culturas, po, ¿m? De cada cultura o de cada territorio. Eh, eh, en el área del lenguaje, que también es otra área que se va desarrollando a lo largo de la temprana infancia, ustedes van a encontrar que hay distintas formas de comunicación, po, ¿verdad? ¿Cómo se comunican los bebés chiquititos, por ejemplo? Lloran, lloran, Eh, y Con, Más que nada, con balbuceos, señales. gestos, ¿cómo puede repetir? balbuceos, gestos, miradas. Miradas, gestos, ¿qué más? Por ejemplo, los que han tenido experiencia de ser papá, de ser mamá. Ahí no. ¿Mm? Los bebés se decaen, también demuestran que están enfermos. Ya, ajá, sí. ¿Y cuáles son las primeras formas de lenguaje del bebé? eh, los bebés también asocian la cercanía, buscan a la mamá. Exacto. A eso le vamos a llamar conducta de apego, pero lo vamos a estudiar con mayor profundidad cuando veamos la unidad de apego, ¿sí? Pero Ah, cuando hablamos perfecto. de lenguaje, en este momento yo les entiendo lo que ustedes me dicen, ustedes entienden lo que yo les digo, hay todo un sistema de codificación que está operando en este momento. ¿M? ¿Cómo creen que se desarrolla eso a medida que el bebé va creciendo? ¿Cuáles son las primeras formas de expresión verbal, por ejemplo, del bebé? El llanto, Llorar, Ya, pero además del llanto, cuando empiezan a hablar, ¿cómo le llamamos a eso? balbucear, Balbucear. Perfecto, esa es la palabra que estaba esperando. Comienza con el balbuceo. Después vienen las protofrases, ¿verdad? Y luego va armando cada vez frases más complejas hasta lograr expresarse con mayor claridad. ¿Sí? Mm, Eh, el lenguaje va a depender de la maduración de ciertas áreas de la corteza cerebral, ¿sí?
El cerebro tiene zonas que están localizadas en donde se realiza como la codificación de los signos y luego nosotros comprendemos, esto es lo que quiere decir la persona. Y es interesante porque por un lado implica que el lenguaje implica que tú puedas en este momento entender lo que yo estoy diciendo y por otro que si te hago una pregunta tú me respondas. Es decir, la articulación de palabras, la sintaxis, ¿verdad? El modo en que tú ordenas las palabras y después las expresas. Todo eso todos estos procesos se dan a nivel cerebral. El lenguaje también implica la capacidad de representación simbólica, pues, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo en este momento, a ver, cierren los ojos y imagínense un árbol frondoso y verde. Para que ustedes se puedan imaginar este árbol frondoso y verde, tienen que saber cuál es el concepto de árbol, cuál es el concepto de frondoso y cuál es el concepto de verde. Y hacer ese ejercicio implica que hay zonas del cerebro, ¿verdad?, que están funcionando para que opere la representación. Y por otro lado está la influencia del medio social, ¿sí? Es decir, por supuesto, el lenguaje que, no sé, pues que hablamos acá, ¿verdad?, en Chile, si bien, no sé, pues en toda Latinoamérica, nuestro como lengua madre es la española, vamos desarrollando distintos slang, ¿verdad? Por ejemplo, la palta es una palabra muy chilena, ¿sí? Vayan a decir palta, no sé, pues en Colombia, en Venezuela, los van a quedar mirando con cara de ¿qué quieres decir? ¿Sí? Aquí se dice, no sé, pues aguacate. Entonces también influye mucho el medio social y también la facilitación, las condiciones que facilita el medio social para la expresión y la articulación del lenguaje. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del lenguaje expresivo, vamos a contemplar que su máximo desarrollo es a partir del segundo año de vida, en donde el niño o la niña va a involucrar gestos, expresiones faciales, mímicas, posturas y manifestaciones emocionales. Recuerden, el lenguaje se divide en dos grandes áreas: el lenguaje verbal y no verbal, ¿sí? Y la verdad es que el lenguaje verbal contempla casi el 70% del lenguaje. ¿Sí? El lenguaje no verbal incluso va a acompañar el énfasis con el cual vamos a decir tal o cual cosa. No es lo mismo que yo te diga, oye, ¿puedes salir de ahí? Versus sale de ahí, ¿sí? Entonces cuéntenme ustedes, ¿cuáles son las áreas del lenguaje no verbal? Lenguaje. El llanto. No. Sálgase del llanto. El lenguaje no Ya. verbal, ¿qué implica? ¿A qué nos referimos con lenguaje no verbal? Profesora, las otras manifestaciones corporales, por ejemplo, cuando uno pone cara de molesto ante una situación, o mueve las manos, o la postura para sentarse, dice relación con el lenguaje no verbal. Estamos dando a conocer algo, pero sin hablarlo, digamos, sin verbalizarlo. Perfecto, Angélica. Tú nombraste 3 grandes áreas. Una que tiene que ver con los movimientos corporales, la segunda que tiene que ver con la gestualización facial y la tercera que tiene que ver con la postura corporal. ¿Sí? Uno puede tener una postura corporal más, por ejemplo, amenazante, ¿sí? O una más defensiva. Muy bien, Angélica. ¿Qué otras cosas más se suman al lenguaje no verbal? Las emociones. Claro, pero ¿cómo podría la emoción estar vinculada al lenguaje no verbal? Bueno, me imagino que con lo que se mencionó A través de gestos, Ya, mímica. vamos por parte. Gesto mímica, ok, ¿qué más?
Daniel, usted iba a decir algo. O Bastián. Movimientos físicos, como por ejemplo una pataleta o alguna rabieta del niño o niña. Ajá, ok. Sí, esas son manifestaciones conductuales. Conductuales, chucha. La conducta. Está bien. Les puse a todo en silencio porque habían hartos que tienen el audio activo. Cuando hable les voy a pedir que saquen el audio, ¿ya? Porque a veces se genera como ruido ambiental. Gestos, postura, movimientos, entonación. La entonación, estimadas y estimados, también es lenguaje no verbal. El modo en que yo expreso la idea también es lenguaje no verbal. Entonces, muchas veces, por ejemplo, no se puede enojar porque, oye, ¿por qué me lo dijiste de esa manera? Porque no fue no fue el fondo, fue la forma, ¿sí? Entonces, la entonación también influye, también es parte del lenguaje no verbal. ¿Mm? Y por último, la vestimenta. La vestimenta también es parte del lenguaje no verbal, ¿sí? Si yo fuera a clases con pijama, estoy mostrándoles algo sin decirles nada. ¿Sí? Si yo me presento a una entrevista laboral con, por ejemplo, no sé, claro, con pijama también estoy queriendo decir algo, ¿sí? Entonces el lenguaje no verbal es todo aquello que comunica, pero que comunica no con palabras, ¿sí? Entonces ahí vemos que la noción del lenguaje se nos complejiza. No es solamente palabras, ¿m? Hay otras áreas vinculadas al lenguaje. Profe, ¿Sí? una pregunta. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿cómo entra en la expresión no verbal la entonación? Porque la entonación, yo digo las palabras, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo entra en la parte no verbal? Te voy a Siendo poner que, un ejemplo. Oye, qué lindo, qué linda oye, qué linda tu bici, versus, oye, qué linda tu bici. Ujú. Quizá en palabras es lo mismo, pero la entonación va a marcar una intención comunicativa diferente. mm, ¿A qué hora vas a llegar? Versus, oye, ¿a qué hora vaya a llegar? ¿Se claro, entiende la diferencia? sí, entiendo la diferencia, pero como que, no sé, Ujú. todavía como que me queda esa duda de porque igual es algo que yo estoy expresando con palabras. Y como era no verbal, entonces ahí me queda como la duda, pero ya voy a poder entender. Lo que pasa es que se complementan, pues, ¿cachai? Se distinguen como para distinguirlo de las palabras, pero son parte de lo mismo, pues, ¿cachai? Mm, sí, ok. De hecho, si te pones a pensar, ponte tú en la función del WhatsApp. Yo creo que muchos que han estado en cuarentena, ¿verdad? O que hablan con otras personas que están en cuarentena, a los que nos toca ir al trabajo igual, no sé, pues uno habla por WhatsApp y si uno ocupa, ponte tu signo de exclamación, o ocupas como la mayúscula para decir algo, ¿cachai? Uno lo lee, estar alzando la voz, es una o sea, no es que sea una estupidez, es que uno lo interpreta de esa manera, Sí. ¿sí? Entonces, muy loco como incluso en lo escrito uno puede hacerse una idea de la entonación de la persona y por ende de la intencionalidad con la que le está queriendo decir lo que te dice. ¿Sí? Sí, Ya. ¿Quedó más claro? sí, profe. Ya. Oiga, igual Sí, si algo no queda claro, ustedes me tienen que decir porque, o sea, yo estoy hablando desde mi saber, pero claro, evidentemente que si les pregunto algo, no sé, pues me imagino a la Angélica que es abogada, yo ahí, o sea, aquí estamos, no sé si me explico, es como que no es, o sea, está bueno que pregunten y si no les queda claro, vuelvan a preguntar, ¿ya? Y si les da vergüenza, me mandan un mail, ¿sí? Pero la idea a mí lo que me importa es que a ustedes les quede claro, ¿sí?
Sí. ¿Ya? Sigamos Ya. entonces. Con respecto a la diferenciación entre el motor grueso y lo motor fino, ¿verdad? Está dentro de lo motor grueso la hipertonía fisiológica. ¿A qué nos referimos con hipertonía? Le voy a preguntar a los que les gusta el deporte. No tengo idea, profe. No se preocupe, ¿qué más? ¿Qué es hipertónico? No sabría decirle, profesora. ¿Alguien más? No. Una persona musculosa. ¿Cómo? Una persona musculosa. No. De hecho, una persona que tenga muy poquito músculo también puede estar hipertónica, ¿sí? Porque la hipertonía implica, ponte tú, el hecho de que tú estés acostado en tu cama, imagínate, ya, y suena la alarma y te levantáis y vais a lavarte los dientes. Para hacer ese movimiento de poner los dos pies y levantarte, el músculo que tengas, sea mucho, sea poco, ¿verdad? Se activa. Y eso se llama hipertonía. Yo para tomar el cepillo de dientes y, ¿verdad?, lavarme los dientes, necesito poner hipertónico, ¿verdad? El brazo, ¿sí? Y ahí entra lo motor fino. Para lavarme los dientes implica que, porque si no tuviera desarrollada la motricidad fina, quizás me estaría pegando en la cara con el cepillo de dientes, ¿sí? La motricidad fina implica mover la mano de tal manera y pasarla por cada diente, ¿verdad? Por la parte, no sé, pues profunda de la mandíbula, qué sé yo, ¿sí? Entonces ahí ustedes van viendo que y por el contrario, cuando hablamos de hipotonía, es ese momento, por ejemplo, cuando alguien, no sé si han visto esta escena que la encuentro muy simpática, que es como cuando uno ve a alguien durmiendo, pero así, raja durmiendo, así como, ¿verdad? Eso es hipotónico. Es decir, ahí no hay no está activado el sistema musculoesquelético, al contrario, ¿verdad? Y uno ve como a la persona desparramada, ¿sí? Volvamos. Entonces, se empieza a desarrollar lo primero, lo grueso, ¿sí? A través de la hipertonía, y también existen reflejos que son arcaicos, ¿sí? Por ejemplo, si te pegan en la rodilla, lo más probable es que tu pierna ¡pum!, se levante. Esos son reflejos arcaicos, ¿sí? Y está lo motor fino, ¿cómo? Y está lo motor fino, ¿verdad? Que en un primer momento en el bebé la manito está cerrada y por eso está esta frase más apretado que mano de guagua, ¿verdad? Porque la manito está cerradita, incluso el pulgar. ¿Mm? Y si se abren todos los deditos y se vuelven a cerrar, ¿sí? Entonces ahí todavía no está muy desarrollado lo motor fino. ¿Mm? Y luego está la parte sensorial, en donde hay un fenómeno que es muy bonito, que yo creo que los que han sido padre o madre o han tenido hermanitos chicos, ¿verdad? Qué sé yo, ven que uno le habla al bebé y el bebé gira la mirada hacia ustedes. ¿Le ha pasado? Que Sí. ustedes tienen al bebé en brazos, le hablan y el bebé como puede estar así como en la suya y de repente los mira. ¿Sí? Empieza a fijar la mirada. ¿Sí? El bebé es particularmente sensible, sobre todo en las primeras semanas de nacimiento, a la voz de la madre. ¿Por qué? Porque es la voz que estuve escuchando mientras estaba en la guatita de la mamá. ¿Mm? Es la voz como más conocida que tiene, ¿sí? Profe, no me quedó claro lo de reflejo arcaico, como la definición. Más que la definición, Gabriela, quiero apuntar como un ejemplo, ¿sí? Bueno, igual te puedo dar la definición. El reflejo arcaico tiene que ver con reflejos que son como propios de la especie humana, ¿sí? Entonces ponte tú, no sé, como un método que tienen los médicos para medir el tema de los reflejos es que tienen como un cosito que parece como martillo, no sé si lo recuerdan, y con ese golpean suavemente, por supuesto, ciertas partes del bebé y ¡tut!, como que se activan. Ya, ahí Ya, sí me quedó más claro. Gabriela, si quieres me escribes un mail y yo te puedo mandar algún video de YouTube o algo donde quede más claro como ejemplos de reflejo arcaico.
No, si me quedó claro, muchas gracias. Súper. Entonces, en el recién nacido, miren qué exquisitez de imagen. Fija la mirada, la logra fijar, ¿sí? Puede seguir un objeto grande y generalmente el color rojo logra en el campo como visual generar como mucha atracción y mucho interés. El color rojo en términos cerebrales como que se procesa de otra manera, ¿sí? Es como un color muy llamativo. Entonces ya cuando recién nacido puede seguir un objeto que sea grande y rojo. Y tiene un control parcial de la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que está vinculado al cuellito, ¿verdad? Todavía no está muy desarrollado en términos musculares. Entonces, si bien lo controla un poquito, no lo logra controlarlo del todo. En términos de desarrollo psicomotor, vemos que a los 3 meses el bebé ya logra firmar el cuello, ¿verdad? Porque se empieza a engrosar lo muscular, se fortalece lo muscular y aparte logra poner más hipertónica esa parte. Logra a los 6 meses ya sentarse, entre 9 a 10 meses gatear, logra levantarse entre 11 a 14 meses y ya logra la marcha entre los 12 y 15 meses, es decir, entre el año y el año y medio ya puede como tirarse a caminar. Con respecto a la manipulación, a los 5 meses empieza a tocar cosas, entre los 5 a los 7 meses puede tomar objetos, ¿sí? Un bebé, un recién nacido disculpen, no sé, de 10 días no lo imaginamos tomando un objeto, ¿verdad? Se le caería probablemente. La toma de objeto empezaría entre los 5 a los 7 meses. A los 12 meses comienza a hacer este movimiento de pinza. El movimiento de pinza, el que ven en la imagen acá, de este niñito que está aquí, ¿sí? Que es como un avance en términos de desarrollo fino, de la motricidad fina. Y a los 2 años se espera que coma con cuchara, y a los 3 años que logre dibujar en círculo. Con esto que estamos diciendo, quiero que se imaginen todo lo que se pone en juego al momento en que un niño, por ejemplo, sube la escalera, ¿sí? Cuando sube la escalera implica que hay equilibrio, que hay coordinación sensorio-motora, implica que puede poner hipertónico las piernas y subir una y después la otra, ¿sí? Entonces, muy interesante cómo una actividad tan simple como subir escalera, hay un montón de funciones que ha logrado el niño o la niña, articularlas. A partir de los 2 años, el niño va a desempeñar un papel mucho más activo, adquirido por la destreza, ¿verdad? Que ya logró, y logra desplazarse libremente y sentir curiosidad y explorar el medio, ¿sí? Ya desde los 2 años los niños comienzan a sentir una sensación de autoeficacia, de autoeficiencia, y buscan ser independientes. Ya, entonces quizá es muy probable que ahí, si bien uno le pueda dar la comida en la boca, el niño ya va a querer agarrar la cuchara y aunque se manche entero le va a dar lo mismo, porque va a empezar a buscar a buscar la independencia y a poder sentirse como reconfortable con la sensación de autoeficacia. Y si ustedes lo notan, es muy interesante porque los niños ya, por ejemplo, cuando empiezan a dibujar y todo, no sé si han visto que es como, mamá, mira este dibujo, y es como ya, así como casi el dibujo más hermoso del mundo, ¿verdad? Mira lo que hice. Empieza también la necesidad del reconocimiento del otro. Necesidad, que valga la redundancia, no nos abandona nunca. Siempre estamos en búsqueda del reconocimiento del otro. Por supuesto, quizás no como el modo que lo tenga un niño de 2 años, pero sí. A los adultos nos corresponde entonces un papel activo para favorecer razonablemente el deseo de autonomía, ¿verdad? ¿Por qué dice razonablemente? Porque, por ejemplo, si ustedes ven no sé, juguemos que hay un niño de 2 años que ve el trampolín y se quiere subir y ven que se está, ¿verdad? Y uno, chuta, se puede caer, ¿sí? Entonces es muy importante cómo los padres van lidiando
como con la capacidad real del niño de hacer ciertas actividades versus la angustia que le genera a los padres que se caiga, ¿verdad? Entonces ahí aparecen quizás rasgos más sobreprotectores que podamos tener los padres. ¿Mm? Sí. Y la idea es poder promover la independencia y la confianza en el niño sobre sí mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Esto nace de la Yo tengo socialización una con la, pregunta. con Exacto. la, Sí, sí. no, de su entorno, me imagino, de la mamá o del papá. De todas maneras, del cuidador principal decimos, porque hay Claro, muchos contextos en los cuales quizá hay niños que no están con la mamá o con el papá necesariamente, y el abuelito, la abuelita, el que lleva a cabo estas funciones. Sí, toda la razón, Daniel. ya, Roberto, ¿qué iba a decir usted? así. Sí, tengo una consulta. Mira, el niño, ¿a qué edad empieza a tener apego o desde que empieza a nacer ya tiene apego con con sus seres, con su padre o con su madre? Oye, Roberto, excelente pregunta. Sí, el apego, quiero que lo dejemos para la clase de apego, porque ahí vamos a conversar profundamente respecto a las como disposiciones incluso biológicas que tenemos los seres Ah, humanos ya, para el ok. apego. ¿Mm? Y para como tirarlo así de una, el apego es una Ah, ya, capacidad vale, humana vale. o de muchos mamíferos, pero que están como, ¿cómo decirlo? Uno no puede decir, y yo los invito a que no digan, que alguien no tiene apego. El apego siempre está, siempre. Pero vamos a ver que hay distintos tipos de apego y los vamos a distinguir. ¿Ya, Roberto? Como modo introductorio, porque quiero dejar esas preguntitas para cuando veamos apego propiamente tal. ¿Ya? Profesora, una consulta respecto Dígame. de la independencia, digamos, que tienen que generar los padres y la necesidad que tiene un niño ya a los 2 años. ¿Cuál es el Ujú. daño que se le genera a un niño cuando el papá, la mamá o ambos a veces son sobreprotectores con esta independencia? Mm, Ya, ok. Vale, no hay problema. Angélica, mira, el daño o no daño es un tema que es re complejo porque yo creo que uno debiese evaluarlo como a posteriori, ¿sí? Eh, Pasa mucho, por ejemplo, hay varios estudios vinculados a que los padres experimentan muchas más angustias con los primogénitos, ¿sí? Porque es como, ay, lo quiero hacer todo bien, lo quiero hacer todo bien, ¿sí? Y ahí quizás los padres pueden tender a ser un poquito más sobreprotectores, ¿m? Y después que se vayan medio relajando con los hijos que vienen, en términos estadísticos, no digo que sea así como que pase sí o sí, ¿m? Pero la generalidad siempre cuando frente a los padres primerizos, o sea, los padres primerizos tienden a ser un poquito más sobreprotectores. Yo no te podría decir, o sea, tenemos que hablar de niveles de sobreprotección, ¿sí? Porque ponte tú, si yo no dejo a mi hijo salir de la casa, nunca, quizá, claro, igual había que entrar a evaluar, porque quizá, no sé, pues, ¿por qué la madre o el padre no deja que el niño salga nunca? Si hay un contexto quizá de mucha vulnerabilidad, es bastante entendible, eh, ¿verdad? Ese podría ser una variable a analizar. ¿Mm? Profe, yo tengo una duda. Dígame. En el caso de un padre que es sobreprotector, tiende a ser un papá muy ansioso, o una mamá o el cuidador muy ansioso, y los niños en los primeros años de vida tienden a imitar o a reaccionar ante, valga la redundancia, la reacción del cuidador. Entonces, tener un padre sobreprotector no podría generar también a un niño ansioso. Mm. Lo que pasa es que yo insisto en la idea de como de los niveles de sobreprotección, ¿sí? Ujú. Y
estoy de acuerdo contigo, Gabriela, en el supuesto que está a la base de la pregunta, que es como ansiedad y sobreprotección. Porque a veces cuando uno sobreprotege, y ojo, a uno nos pasa también como terapeuta, que a veces cuando uno tiende como a sobreproteger mucho a un paciente o mucho a un usuario, chuta, es como más mi ansiedad que la del paciente o la del usuario, ¿sí? Entonces ahí es importante como el ejercicio que hacen los padres, ¿verdad? De poder como identificar, chuta, si es que quizás están siendo un poquito alarmistas o quizás están siendo, ¿verdad? Porque efectivamente sí, pues como que pueden ser, generar como un tipo de relación al mundo más ansioso o más ansiógeno, ¿sí? Pero eso es un trabajo que le compete a cada padre, a cada madre. Y retomando un poquito lo que decía la Angélica y su pregunta, miren, yo soy mucho de la postura de que eh, uno no apela a padres perfectos, y todos lo sabemos quizás por nuestras propias historias de vida, que es muy raro encontrar un papá o una mamá perfecta, pero sí, lo que podemos apelar es un padre o una madre suficientemente bueno o suficientemente buena, ¿sí? A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno también. Entonces, a mí me gusta mucho esa noción como de lo suficientemente bueno. No estamos esperando que el padre o la madre de nuestro usuario sea perfecto, estamos esperando que sea suficientemente bueno. Y eso implica la capacidad de poder conectar con las necesidades de su hijo o de su hija. ¿Sí? Oigan, vamos a ir a un break de unos 10 minutitos. Voy a parar en la grabación